En este video tutorial vamos a explicar el concepto de variable. Cuando desarrolléis una aplicación para iOS o incluso una sencilla aplicación de consola, lo más importante con lo que vais a trabajar va a ser con los datos. Los datos pueden ser desde cosas muy simples como números o como caracteres hasta cosas muchísimo más complejas como los objetos que ya veremos a lo largo del libro. Pero en cualquier caso todos ellos tienen una característica común y es que coexisten en un ecosistema que es la memoria de vuestro dispositivo. La memoria de vuestro dispositivo la podéis entender como un conjunto de celdas donde viven esos datos. En el dibujo que aparece en pantalla podéis ver cómo si suponemos que el rectángulo rosa es la memoria de nuestro dispositivo, este está dividido en distintas celdas, a las cuales podemos acceder de manera directa a través de una cosa que se llama una dirección de memoria, ¿vale? Es decir, cada celda tiene una dirección que podemos utilizar para acceder al contenido de esa celda, ¿de acuerdo? En esas celdas, pues por supuesto, pueden vivir distintos elementos, como puede ser, por ejemplo, números. Pues por ejemplo, en esta celda puede vivir el número 18, caracteres, en esta puede vivir, por ejemplo, el menos 125, el 30 o el carácter B, ¿de acuerdo? De este modo, lo que tenemos que diferenciar, así de primeras, es, por un lado, la dirección de memoria, que es la que nos sirve para acceder a una celda, y el contenido de esa celda, que es la información o el dato propiamente dicho, ¿vale? Bien, obviamente si tuviéramos que recordar las direcciones de memoria en las que se guardan los distintos datos de nuestro programa y utilizarlas para referirnos a ello, programar sería bastante complicado. De hecho, esta es la forma a la que se accede a la información en lenguajes de bajo nivel, como puede ser, por ejemplo, ensamblador. En su lugar, lo que hacemos es usar una cosa que se llaman variables. Una variable básicamente la podemos entender como un alias o un sobrenombre, una etiqueta que asociamos a una dirección de memoria donde está contenida una información. De este modo, yo por ejemplo, a la dirección o a la celda donde está el carácter A, le puedo asociar una etiqueta que será una variable que puedo llamar car, de carácter, ¿vale? De este modo, cuando yo quiera referirme a ese dato en concreto, es decir, al carácter A, podré utilizar en mi programa la variable car. Del mismo modo, pues por ejemplo, para referirme al 30, pues le puedo asociar una etiqueta que puedo llamar num, por ejemplo. De este modo, siempre que quiera referirme a ese valor 30 que he almacenado en memoria, pues utilizaré la variable número para hacer referencia a este valor. Una cosa muy importante y que es característica de Objective-C y de bastantes lenguajes de alto nivel es que estos lenguajes se consideran lenguajes tipados, o mejor dicho, fuertemente tipados. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando nosotros trabajamos con los distintos datos en nuestros programas, pues estos tienen un tipo de datos asociado. El tipo de datos básicamente lo que representa o lo que viene a decirnos es de qué clase es el dato que tenemos almacenado en memoria, ¿vale? Ahora veremos a continuación pues, los tipos primitivos. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues eso tiene unas consecuencias bastante interesantes, ya que en función del tipo de datos asociado a un dato concreto, pues vamos a utilizar o vamos a tener a nuestra disposición más o menos cantidad de memoria. ¿De acuerdo? De manera que, por ejemplo, podemos tener tipos de datos que ocupen 2 celdas de memoria o tipos de datos que ocupen pues 4 celdas de memoria, ¿vale? De este modo, los valores que vamos a poder representar asociados a ese tipo de dato, el rango de valores va a ser mucho mayor. Cuantas más celdas de memoria tengamos para codificar un dato, pues el rango asociado a ese tipo de datos pues va a ser mayor y por tanto podremos representar en el caso de los números pues números muchísimo más grandes, ¿vale? Bien, vamos a ver esto con un poco más de detalle. Vamos a la siguiente transparencia. Podemos ver lo que se llaman los tipos de datos primitivos en Objective-C. Esto es lo más básico que hay a la hora de enfrentarnos a este lenguaje y veremos más adelante cómo pues se pueden combinar en estructuras mucho más complejas, como son los tipos abstractos de datos o incluso
las clases y los objetos. Pero bueno, esto para ir empezando está bien. No hace falta que os aprendáis pues todo lo que aparece en la parte derecha de la tabla, sino que simplemente lo leáis y lo entendáis para saber qué es lo que representa cada uno de ellos. Bueno, pues los tipos de datos primitivos principales en Objective-C pues se pueden dividir en tres tipos. Numéricos, que se corresponderían con estos datos de aquí. Lógicos, y finalmente de carácter, que se correspondería con el tipo char. Fijaos, y es muy importante que veáis, lo voy a resaltar, que cada tipo de datos tiene asociado una cantidad de memoria que ocupa 16, 32, 64. Esta cantidad de memoria nos indica lo que os decía antes, es decir, cuanta más memoria utilicemos para representar un tipo de datos, pues más grande o mayor será el rango de valores asociado a este tipo de datos. ¿Veis? Por ejemplo, si comparáis un tipo de datos sort con un tipo de datos int, ambos tipos de datos nos sirven para representar números enteros. Pues veréis que el primero utiliza 16 bits. Un byte está formado por 8 bits y cada una de las celdas que hemos visto en la transparencia anterior pues representaría un byte. Por tanto, para almacenar un dato de tipo sort, un entero de tipo sort, necesitaríamos dos celdas de memoria, ¿vale? Y fijaos cómo con dos celdas de memoria podemos codificar números que van, si tenemos en cuenta el signo, desde el menos 32.000 y pico al 32.000 y pico. En contraste, por ejemplo, el tipo int, que sería un tipo de datos similar a sort, es decir, nos sirve para representar enteros, pues utiliza 32 bits para codificar el número. Eso quiere decir que está utilizando 4 celdas de memoria. Por lo tanto, el rango de valores que puede representar es mucho mayor, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Pues porque muchas veces, y es un error típico de programación, pues utilizamos un tipo de datos asociado a una variable y lo que hacemos es asignarle un número muy grande. Entonces, cuando nosotros intentamos visualizar ese número, pues nos damos cuenta que no aparece en pantalla el número que habíamos guardado. Esto simplemente es porque al ser un número muy grande, pues se codifica solamente una parte de este y por lo tanto cuando se recupera para mostrarse en pantalla, pues se nos muestra una información totalmente diferente. Bien, pues a continuación vamos a ver cómo declarar variables y el uso de unos elementos bastante interesantes que son los cualificadores y sufijos que nos van a permitir cambiar sobre la marcha pues el tipo de datos asociado a un valor concreto. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.